¿Listos? Perfecto. Muy buenos días a todos y a todas. Esta es la mesa sobre crisis de la democracia. Bueno, es una mesa, no me tocó la fácil, evidentemente, así que vamos a intentar ser políticamente correctos, o no, veamos cómo nos va. Como ustedes saben, hemos vivido algunas dificultades en el mundo en términos de democracia, ¿sí? La garantía de derechos, la libertad de prensa, de opinión, de pensamiento, han enfrentado desafíos importantes frente a formas de administración pública nuevas, formas de administración pública que se han reinventado. La polarización social y la captura institucional han tenido cierto impacto, digo cierto impacto, en el tejido social. Considerando esta redefinición de los límites de la democracia contemporánea, tenemos aquí hoy a Álvaro Herrero, director ejecutivo de la Red Internacional de Justicia Abierta. Álvaro, desde esta perspectiva, el ámbito de la justicia abierta, ¿cuál es la mirada y cómo desde este sector se apoya a mejorar a estas circunstancias de crisis de la democracia? Bueno, muchas gracias, buenos días a todos y todas. Es una muy buena pregunta, ¿no? En estos contextos de erosión democrática y de debilitamiento institucional, el paradigma de justicia abierta lo que procura justamente es abrir los poderes judiciales para acercarlos a la ciudadanía y que de esa forma la ciudadanía recupere confianza en las instituciones, ¿no? Con frecuencia nosotros cuando trabajamos con Cortes Supremas, tribunales y promovemos la implementación de reformas de justicia abierta, muchas veces nos cuesta que vean cuáles son los incentivos que tienen, ¿no? Porque la primera pregunta es, ¿qué gano con ser más transparente? ¿No? Me trae problemas, tengo más control social, si publico mi presupuesto, si publico las compras y contrataciones, si publico la nómina de personal y la nómina salarial, ¿no? Entonces, la transparencia y la apertura institucional, la participación ciudadana generan costos. Pero los beneficios de estos cambios son muchos mayores que los costos. En particular, en los últimos 2 años en América Latina ha habido muchos ataques al Poder Judicial, ¿no? En las Cortes Supremas. Bueno, el caso más paradigmático quizás es el caso de México, donde hubo un cambio dramático en el mecanismo de selección de magistrados, ¿no? Que pasó de un sistema clásico muy similar al sistema de Estados Unidos y ahora tienen un sistema de elección por voto popular de los jueces. O en algunos países donde se baja la edad de jubilación de los jueces para forzarlos a que se retiren anticipadamente. O se ataca públicamente por redes sociales de manera masiva a algunos magistrados, generando mucha, lo que se llama el efecto, el chilling effect, ¿no? Los jueces que se autorrestringen al momento de intervenir en las discusiones del sistema político por temor a las represalias, especialmente en la opinión pública. Entonces, desde la Red Internacional de Justicia Abierta lo que nosotros planteamos es que los poderes judiciales tienen que implementar estas reformas de apertura, de transparencia, de rendición de cuentas, de manera inmediata, no tienen que esperar a estar bajo ataque, porque cuando están bajo ataque por parte sea del poder político, sea del crimen organizado, de cualquier fuente de amenazas, eso ya es tarde, ahí ya es difícil recomponer el vínculo con el ciudadano, ¿no? Entonces, en estos nuevos contextos lo que nosotros estamos proponiendo es que las instituciones judiciales piensen estos procesos de apertura como una forma de blindarse frente a los ataques externos, ¿no? Digamos, si fuera una fórmula matemática sería más transparencia, más participación ciudadana, más rendición de cuentas, lo que hace es minimizar el riesgo de ataques y generar más confianza por parte de las instituciones sociales y por parte de la ciudadanía. Muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, es muy importante lo que mencionas, un poco irnos por la prevención más que ser reactivos, ¿no? Y así nos cuidamos todos. Vamos con Manuel. Tenemos el honor de tener a Manuel Villori aquí, presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, de hecho desde mayo, felicitaciones por eso. Vamos a pensar ahora, la protección de las personas que denuncian y de la mano de la lucha contra la corrupción es fundamental para promover administraciones más íntegras y sociedades más justas. Desde su rol como presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante,
cómo se aporta justamente a mejorar la situación de la democracia en crisis. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con todas y todos ustedes. Para empezar, yo a veces me siento como si estuviéramos en un ámbito retórico autorreferencial mientras los bárbaros siguen conquistando nuestras ciudades, ¿no? Es decir, que nosotros hablábamos aquí de transparencia, de rendición de cuentas, pero ellos siguen avanzando y siguen destruyendo las instituciones fundamentales y no solo son los gobernantes autoritarios, estamos en este momento en el que llamamos de autoritarismo competitivo, en el cual, pues, bueno, hay elecciones, pero están en gran medida manipuladas y si no están manipuladas se intentan deslegitimar. Pero por otra parte tenemos el papel y el poder inmenso, ¿no?, de los grandes centros empresariales tecnológicos y estos superpoderes que tienen algunas personas, que tienen más dinero que muchos estados y tienen una concepción probablemente de la democracia que no es la nuestra. Bueno, diríamos que no tienen una concepción clara de lo que es la democracia, sino una concepción clara de lo que es la dominación y el poder y la necesidad de usar las tecnologías para ello. Entonces, en ese contexto, a veces uno se siente, ¿no?, como en una burbuja autorreferencial. Nosotros hablamos de lo nuestro, pero ellos siguen su camino, ¿no? Y la ciudadanía pues tiene muchas dificultades también para ponerse de nuestro lado. Y hay razones de fondo psicológicas, en psicología política están bien estudiadas y también hay elementos que podríamos denominar estructurales vinculados al desarrollo de las nuevas tecnologías y la nueva forma de comunicación que también. Entonces, ustedes dense cuenta que la democracia es un concepto muy complejo. La democracia liberal, para entenderla adecuadamente, necesitas una reflexión profunda. Si le preguntas a la gente qué es la democracia, te dirá que son elecciones. Pero la democracia liberal no son elecciones, son muchas más cosas, muchas más cosas. Es transparencia, es rendición de cuentas, es participación, son elecciones libres y justas, es imparcialidad en las administraciones, bueno, hay muchísimos elementos que han sido estudiados, entre otros, por recientemente fallecido Leonardo Morlino, ¿no? Entonces, tenemos una enorme cantidad de componentes en el sistema democrático y son check and balances y es un proceso muy complejo. Claro, la gente no lo entiende esto, hasta ahora lo entendía gracias a lo que llamaríamos la simplificación que las élites culturales ofrecían, sobre todo los grandes medios de comunicación de masas, los periódicos serios, los intelectuales, pero todo eso ha desaparecido en eso que llamamos la desintermediación, ¿no? Y entonces la gente, en un mundo complejo como el actual, donde es difícil entender lo que pasa, y no, lo que decía el maestro Ortega y Gasset, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos lo que pasa, ¿no? Entonces, nosotros, en ese contexto, la gente busca respuestas. ¿Quién le da las respuestas? Los populistas, los que simplifican la realidad, los que generan esas explicaciones sencillas, y en ese contexto, pues estamos, ¿no? Entonces, claro, nosotros, mientras tanto, tenemos una obligación moral, ¿no?, que es a mí, por lo menos para mí, es defender la democracia. Uno la defendemos desde la transparencia, la justicia abierta. Yo tengo el honor ahora mismo de defenderla desde una organización que se encarga de investigar todo tipo de denuncias por incumplimientos legales y también que protege a los informantes, ¿no? Ciertamente, proteger a los informantes es una parte importante de todo lo que llamaríamos los sistemas de prevención de la corrupción y los sistemas de promoción de la cultura de la legalidad, ¿no? Entonces, si conseguimos que la gente denuncie, si conseguimos darle confianza, si conseguimos que la ciudadanía
asuma su responsabilidad, que es algo complicadísimo, generamos eso que se llama social empowerment. Y si consigues social empowerment, probablemente consigues social accountability, ¿no? Y si consigues las dos cosas, pues tienes ahí una base importante para hacer frente a todo este mare magnum, a todo este proceso de deterioro de nuestras instituciones democráticas. Pero bueno, es una pequeña parte, vamos a seguir intentándolo. Mientras tanto, creo que hay otros elementos que hay que considerar que tienen que ver más con cómo reestructurar estructuralmente las bases de poder existentes en el mundo actual. Muchísimas gracias, Manuel. Qué honor. Vamos con Javier. Tomo lo que mencionaba pues Manuel. Gracias. Tenemos varios conceptos que están aliados justamente a qué es democracia, como bien mencionaba Manuel, y aquí tenemos un actor fundamental como es la academia. Así que desde Javier es profesor, Javier Sierra Rodríguez es profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En este caso, Javier, desde la academia, ¿cuál es este rol fundamental que tienen las universidades para mejorar la situación o las circunstancias de la democracia como está actualmente? Mencionaba justamente, Manuel, que tal vez hay un desconocimiento de la ciudadanía de qué es democracia, qué implica la democracia y cómo fortalecemos eso desde la academia. Sí, vamos a ver. A la hora de responder, porque es una pregunta como muy amplia, ¿no? Lo primero que nos tenemos que preguntar es si la democracia está en crisis hoy. Yo creo que la democracia está en crisis siempre. Desde que la democracia siempre se habla de la crisis de la democracia. Yo veo textos de hace 20, 30 años de académicos, de compañeros de la academia, y hablan de la participación como posible antídoto pues, a los problemas de la democracia, hablan de muchas cosas. Es decir, ayer, por ejemplo, el rey de España en su intervención pues, citaba a Dahl y hablaba del concepto de democracia como ideal, con lo cual ese ideal, al final, pues, depende del estándar de cada tiempo. En función de ese estándar de cada periodo, pues debemos valorar si está o no en crisis. Hoy tenemos democracias que para nosotros podemos considerar que están en crisis, pero que hace décadas pues ya nos podíamos dar por contentos de que existieran esos mínimos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la circunstancia ahora mismo? Pues la circunstancia ahora mismo es que al final tenemos retos que son tradicionales e inherentes a la propia democracia, que es esa tendencia del poder a acapararlo todo. Ahí tenemos conceptos como el estado de partidos, por ejemplo, a intentar controlarlo todo, y retos nuevos de fenómenos, unos globales, otros más locales. Pues hablamos últimamente de la injerencia de potencias extranjeras en las elecciones libres. Hablamos también pues de la desinformación, lo que nos ha traído también las nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicación. Hablamos de los populismos, hablamos de la polarización y hablamos de algo que está en el candelero desde hace mucho tiempo, que es esa parte que ya no va de diseño institucional o jurídico de los resortes de la democracia, como es la parte cultural de seguir fomentando y seguir consiguiendo la adhesión de la ciudadanía a la democracia. En cualquier caso, y no me quiero perder mucho, preguntabas qué puede hacer la academia o qué pueden hacer las universidades. Yo provengo ahora mismo del ámbito jurídico y nosotros nos centramos mucho en la parte relativa al fortalecimiento del Estado de Derecho. Yo tengo que hacer un reconocimiento específico a la influencia que tienen organizaciones internacionales y en concreto a la pertenencia, por ejemplo, en el caso español, a la Unión Europea, porque ahora mismo la mayoría de las iniciativas que hay para fortalecimiento del Estado de Derecho y de la democracia muchas veces nos vienen dadas porque hay una serie de personas en los ámbitos de la Unión Europea que, acompañados de sociedad civil y acompañados de académicos, pues van detectando y monitorizando a través de los informes Estado de Derecho cuáles son las posibles áreas en las cuales trabajar, ¿no? Entonces, más allá de lo que está asociado al concepto Estado abierto, gobierno abierto, ahora mismo, por ejemplo, y esto hay muchas veces que se pasa por alto, por ejemplo, las iniciativas que hay en España y muchas de las que se incorporan en los planes de gobierno abierto,
o que están en otra serie de textos que se han citado mucho a lo largo de estos días, provienen, no son de cosecha propia, provienen precisamente de este impulso europeo a la materia. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Pues me refiero a ámbitos como, en materia de integridad, la protección de informantes, por ejemplo. Esto nos viene, todos los esfuerzos que se han hecho aquí en España provienen sobre todo porque hay una obligación de resultado por parte de una directiva europea. Entonces, en lucha contra la corrupción pues se está trabajando y se están estableciendo medidas en contratación pública, en regulación de los grupos de interés, en regulación de las puertas giratorias, también en el ámbito, por ejemplo, de la independencia de la justicia, pues examinar y establecer medidas para que los procedimientos disciplinarios en el ámbito judicial pues se tomen, el órgano que tiene que decidir sea independiente, también la propia independencia de los tribunales supremos y otros órganos de control o otros órganos de gobierno del Poder Judicial. En el ámbito del pluralismo de los medios de comunicación, las propias medidas para que no se utilicen los litigios estratégicos contra la participación pública, contra medios de comunicación, periodistas, sociedad civil, el control y la regulación de la publicidad, de las inversiones publicitarias en medios de comunicación, para que eso no sea una palanca para captar y controlar a medios de comunicación. Hay muchísimas medidas y como sé que me estoy excediendo del tiempo, lo dejo aquí. Muchísimas gracias, Javier. Vamos a seguir la línea respecto de la divulgación, la difusión. Hemos hablado sobre la protección al denunciante, hemos hablado sobre el desarrollo académico, hemos hablado también sobre qué sucede con los ámbitos de justicia y tenemos también aquí a María Victoria Whittingham, editora de la revista Reforma y Democracia. Desde el aspecto de la divulgación, desde cómo nos ayuda el lenguaje claro también a comprender los conceptos de la democracia y cómo estamos en procesos, como bien dice Javier, que puede ser que todo el tiempo estemos en democracia, en crisis de democracia y no nos damos cuenta. ¿Cómo logramos hacer una divulgación clara? ¿Cómo logramos utilizar estos mecanismos de difusión, las revistas, para ayudar a esta situación? Bueno, gracias. Yo también quiero agradecer la invitación. La revista Reforma y Democracia es uno de los medios que utiliza el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, que es a quien represento, para tratar de cumplir un papel, digamos, inteligente en medio, digamos, de este mar de confusión en el que seguramente quizás tenga razón Javier, siempre hemos vivido, pero digamos es el al que nos toca darle respuesta a nosotras, ¿verdad? Entonces, ese es el reto. Yo pienso que no solo la revista, ahora tenemos un podcast, por ejemplo, también paralelo a la revista que se llama Voces Iberoamericanas. Digamos, yo creo que los medios, particularmente en este momento, ¿verdad?, de fake news, de un exceso de información, que produce una indigestión cerebral, no solo estomacal, pero también cerebral, que genera una cantidad digamos, que ha colocado los malentendidos como una forma de entender la realidad, lo cual realmente es trágico, ¿verdad? Me parece que preservar ciertos medios asociados a una ética de lo público, como es el caso de nuestra revista y de otros medios, es fundamental para tratar digamos, de mantener una conversación coherente con una realidad no siempre coherente. Y en ese sentido, pienso que el rol que juega esta revista, y mientras lo juegue debe existir, y cuando deje de hacerlo debería dejar de existir, es un poco tratar de articular lenguajes en un mundo en que desafortunadamente, digamos, antes de que existiera el gobierno abierto, que yo no sé si existe, pero deseo de todo corazón que sí, antes de que existiera el gobierno abierto, el gobierno se había convertido en un montón de cajitas, digamos, lo público se había fracturado y se había segregado y se había aislado. Y teníamos diversos lenguajes, entonces el lenguaje de lo jurídico era más una jerga, hablar en lenguas, como dice una amiga mía que sabe de eso,
todos hablábamos en lenguas y nadie entendía, un poco Babel. Lo público era un poco Babel, a mi modo de ver, ¿no? Lo jurídico tenía un lenguaje, la academia tiene un lenguaje que solo entienden los académicos, el mundo de lo público tiene un lenguaje, el mundo de los medios tiene un lenguaje, y nos costaba muchísimo entendernos, y no sé si pretendíamos entendernos o confundirnos, la verdad. Entonces, digamos, lo que intentamos es traducir lenguas, es lo que intentamos con este medio y con otro, y digamos, y en general con lo que hacemos, es acercar un poco ese mundo de la práctica y la teoría, que nunca se debieron fracturar porque no son dos cosas distintas, pero se fracturaron. Entonces la academia empezó a hablar en lenguas y el mundo de la práctica empezó a hablar en otras lenguas. Y lo que pretendemos es acercar esas lenguas a lo jurídico también, que a veces a mí me parece o sea, la verdad, lo jurídico es un paradigma de la lengua, de las lenguas ininteligibles, ¿no? Convertimos la justicia en algo incomprensible cuando es algo tan sencillo. Y lo digo de corazón, o sea, a mí me sorprende que hayamos podido hacer algo así. Entonces, yo pienso que el papel de todos los medios, de este y de cualquier otro, es articular lenguajes, es abrir, ahora sí, abrir, digamos, esos mundos que se convirtieron en mundos segregados, en mundos asequibles para todas y para todos, de manera que podamos conversar, porque el principio de la democracia, que era el ágora, ¿qué era el ágora? Pues el ágora era un espacio de conversación, eso era lo que era el ágora. Íbamos a hablar de lo que nos preocupaba a todas y a todos. Bueno, a todos, en esa época todas no existíamos, todavía no existimos, pero lo intentamos. Y lo que queríamos era conversar sobre lo que nos preocupaba, ¿verdad? Entonces, la revista es un ágora para conversar sobre lo que nos preocupa a todas y a todos. Y construir lenguajes en común que nos permitan también construir, digamos, proyectos colectivos. Finalmente la democracia es un proyecto colectivo. Y si lo logramos, si logramos volver a conversar, que creo que es algo que no hemos logrado, pero que pretenderíamos que debemos recuperar, seguramente podamos llegar a acuerdos sobre qué es lo que queremos hacer con nuestras realidades y cómo las queremos transformar. Ya. Muchísimas gracias, ¿Puedo María cantar? Victoria. Más lueguito. El micrófono es una tentación. Muchísimas gracias, María Victoria. Bueno, ahora, con todos estos elementos, con todas las perspectivas que hemos escuchado, Cristina Monge, Presidencia de Más Democracia. En este caso, como parte de la crisis de la democracia, o lo que conocemos como crisis de la democracia, pues es importante fortalecer las organizaciones de la sociedad civil. Hay se ha visto en muchos países de Latinoamérica, sobre todo Iberoamérica en general, pues que vamos con un fortalecimiento de la democracia en el marco de las organizaciones de la sociedad civil, que puede verse supeditado también a ciertos poderes, ciertos intereses de las mismas organizaciones, o situaciones que permiten también negociar, digamos, muchas veces qué están haciendo las organizaciones de la sociedad civil para subsistir en el marco de los organismos internacionales, las donaciones y los negocios, digamos, el trabajo o las sinergias que tienen que existir con los gobiernos para que las cosas fluyan, ¿no? Son retos gigantes. En este caso, desde la perspectiva de la sociedad civil, ¿cómo vemos las circunstancias de la crisis de la democracia una vez más y qué podemos lograr desde este rol? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días, Agunón. Es un placer estar aquí para hablar del tema que nos preocupa, porque efectivamente, como decía Javier, esto de la crisis de la democracia no es nuevo. La idea de la palabra crisis y democracia en la misma frase llevan escribiéndose conjuntamente desde el principio de los tiempos, desde los ágoras. Por lo tanto, no es nada nuevo, ¿no? Yo creo que la pregunta que en realidad nos hacemos todos es ¿cuál es la crisis de la democracia que nos ha tocado vivir en estos momentos?
¿Cuál es nuestra crisis de la democracia? Que es distinta a la de los griegos, es distinta a la de hace un siglo, es distinta a la de mitad del siglo XX, es una crisis diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Y aquí es donde tenemos que empezar a formular hipótesis, ¿no? Y donde realmente empezamos a tocar lo que para mí es la esencia del debate. Si nos fijamos bien, no es una crisis que tenga que ver con el desempeño. Las democracias siguen siendo mucho más eficaces a la hora de abordar los grandes retos que tenemos. Si estudiamos, por ejemplo, que es uno de los temas a los que yo presto atención, la relación entre la democracia, las democracias y la crisis climática, veremos que las democracias son mucho más eficaces y más eficientes a la hora de abordar un reto tan grande como es el cambio climático que lo que pueden ser los sistemas totalitarios y autoritarios. Por lo tanto, no tenemos a priori una cuestión de desempeño como tal. Luego matizaré esto, ¿no? Sin embargo, sí que había ciertas promesas que las democracias hacían que de repente se están empezando a considerar mermadas por una parte muy importante de la población. Y creo que básicamente son tres. La primera tiene que ver con la desigualdad. La desigualdad, que era la gran promesa de los sistemas democráticos, sobre todo de las democracias liberales occidentales, de repente deja de reducirse para convertirse en un problema crónico. Y sobre todo a raíz de la crisis del 2008 y de cómo se gestiona esa crisis, empiezan no solamente a dejar de reducirse, sino a incrementarse las cotas de desigualdad. Por lo tanto, la promesa de una sociedad más igualitaria empieza a verse mermada. En segundo lugar, las grandes cuestiones que tienen que ver con los retos actuales. Si hacemos una pregunta rápida, yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los principales retos que tenemos hoy como humanidad? No hará falta pensar mucho para que todo lo que tiene que ver con la digitalización, sobre todo inteligencia artificial, la crisis ambiental y climática y los movimientos de personas aparezcan ahí como los tres grandes temas, ¿no? Son los mismos tres grandes temas que luego aparecen en todos los informes de riesgos de especialistas en esas materias. ¿Qué tienen en común esos retos tal y como se están abordando? Que en vez de considerarse que pueden ser una oportunidad para mejorar nuestras vidas y para mejorar nuestra vida en común, los estamos viendo en clave de amenaza y en clave de sacrificio. No los estamos viendo en clave de oportunidad. Y efectivamente, esos tres retos y otros muchos pueden verse de ambas maneras. Está claro que son amenazas, no hace falta que en una sede como esta lo desarrollemos mucho, pero también pueden ser oportunidades. La crisis climática es una auténtica oportunidad para repensar nuestro modelo de relación con el planeta, del que se deriva un modelo económico y un modelo social y un modelo político. La revolución digital es una auténtica oportunidad para repensar y para ver cómo podemos hacer de la tecnología una aliada que nos ayude a vivir mejor. Y, por supuesto, los movimientos de personas han sido una oportunidad toda la vida para incrementar la pluralidad, el mestizaje, el conocimiento, la diversidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, no los vemos como oportunidad, los estamos viendo como amenaza. Y aquí viene el tercer elemento que creo que está erosionando en estos momentos esas democracias, y es que hemos perdido toda confianza en que tanto las instituciones como los agentes de intermediación, a los que antes el profesor Villori hacía referencia, sean capaces de gestionar estos retos. Consideramos que ninguno de ellos son capaces. Y aquí aparece con mucha fuerza esa crisis de intermediación. Hemos dejado de confiar en las instituciones, por supuesto, pero hemos dejado de confiar también en las organizaciones de la sociedad civil, y ahí tenemos que ser conscientes de que también estamos presas en estos momentos de una crisis de credibilidad, de una crisis de confianza, y hemos dejado de creer en algo fundamental que tú antes decías cuando hablabas de la conversación pública, y es en los medios de comunicación, que son aquellos entes a los que les habíamos dicho que les encargábamos la facultad de gestionar la conversación pública. Si no creemos en nada de todo eso y nos enfrentamos a riesgos y a desafíos como los que hemos hablado, además en clave de amenaza, ¿en qué creemos? Nos hemos convertido en sociedades temerosas, tenemos miedo. Y una sociedad temerosa es muy difícil que pueda ser una sociedad democrática. Ante toda esa incertidumbre, que tiene mucho que ver también con el individualismo que ha venido de la mano de las concepciones más neoliberales, y esa percepción del riesgo, lo que aparece como el sumando de todo eso tiene que ver exactamente con el miedo, la desconfianza y el miedo. Cuando en un contexto así alguien te hace una propuesta de ir hacia el futuro mirando al pasado, la sensación que genera en una parte importante de la población, sobre todo los más vulnerables, es una sensación de confort. Te reconforta ir a un sitio en el que tú ya has estado, donde ya sabes cómo se está. Un ejemplo muy sencillo. Estamos viendo cada vez más cómo en muchos países, en la gran mayoría de países, en estos momentos las franjas más jóvenes de la población
están mirando hacia opciones autoritarias que cuestionan la democracia. Y sobre todo los varones, sobre todo fundamentalmente los chicos, no tanto las chicas, ¿no? Chavales jóvenes, chicos jóvenes, a los que de repente el empuje de las mujeres y del movimiento feminista les está haciendo percibir no solamente una pérdida de estatus, que también, sino además de eso una pérdida de identidad. ¿Cuál es mi rol en esa nueva sociedad? ¿Qué es esto de las nuevas masculinidades? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué tengo que hacer? Cuando ante esa cuestión de incertidumbre y sin nada ni nadie en lo que confiar, alguien te dice, no te dejes engañar, lo tuyo es la familia tradicional de la vuelta al pasado, ese joven se siente reconfortado, sabe lo que se espera de él, sabe lo que tiene que hacer, sabe cuál es su rol. Por lo tanto, muchas veces el triunfo de los sistemas, de las propuestas autoritarias y totalitarias tiene que ver con esa incapacidad que tenemos en estos momentos de abordar los desafíos en clave de oportunidad y de confiar en aquellas instancias de intermediación, incluido también las instituciones, por otro lado, que sean capaces de abordarlo. Y las organizaciones de la sociedad civil que me preguntabas, estamos dentro de todo eso. Cuando desde el principio del siglo han empezado a aparecer movimientos de indignación en muchos lugares del mundo, cuestionando parte de lo establecido, aquí en España fue muy relevante el movimiento del 15M, de los indignados, cuando ellos decían no nos representan, no se referían solamente a lo política. Por supuesto que los que estaban en esos momentos en las instituciones no les representaban, sino que se referían a todo lo que sonara sistema instituido. Y ahí también están las organizaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, tenemos que tener una visión, yo creo, más amplia, más holística, que nos ayude a entender esta crisis como una crisis del conjunto de lo que aparece como instituido. Perfecto. Muchísimas. Bueno, no nos da el tiempo, María Victoria, pero ya en el karaoke seguro que lo hacemos. Bueno, tenemos con nosotros también a Manuel González Caballero. Muchísimas gracias también, Cristina, por la intervención. Voy a quedarme con qué pasa con las organizaciones de la sociedad civil, y vamos con Manu justamente porque tenemos a Manuel González Caballero, gerente regional senior para América Latina, COAST. Y en este caso hay varias organizaciones de la sociedad civil que es COAST, de la Iniciativa Internacional de Transparencia en Infraestructura COAST, es justamente Manuel González Caballero. Él tiene actualmente el cargo de gerente regional senior para América Latina de COAST y hay muchas organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional que están poniendo sus ojos en la infraestructura. La infraestructura mueve a nivel internacional muchísimo dinero, hay muchos contratos, hay focos de corrupción que tienen que tener sus ojos sobre ellos. Así que por eso Manuel está aquí y nos va a contar justamente, Manu, ¿qué opinas sobre cuál es el rol, cómo el proceso que se lleva en el marco de la rendición de cuentas de las infraestructuras que se construyen en la obra pública a nivel de los países, de los gobiernos locales también, este análisis, este diagnóstico, estos ojos sobre los procesos de contratación pública para la obra, están aportando a mejorar la situación de la democracia actualmente. Yo no voy a decir crisis porque cada quien tiene como su perspectiva respecto de la crisis, yo también tengo la mía, así que cuéntanos, por favor. Muchas gracias, Marcela. Bueno, y no quiero empezar sin agregar que no puedo estar más de acuerdo con muchas de las acotaciones que todos y todas han realizado. Desde COS nosotros trabajamos precisamente en lo que señalaba Cristina, que es construir confianza con los ciudadanos en diferentes contextos. Tú señalas, por ejemplo, que el tema de la democracia tenemos que ver cuál es la que nos toca, y yo diría no solamente la que nos toca en el tiempo, sino en el lugar donde nos desempeñamos, donde trabajamos. Y a mí me toca trabajar en América Latina, principalmente desde México hasta la Patagonia, y es muy variado lo que está pasando actualmente en América Latina. Tenemos presidentes, alcaldes, gobernadores que están abanderando las prácticas democráticas versus otros gobernantes que las están adversando, como está pasando en todo el mundo probablemente. A nosotros nos toca más el mundo en español, y para nosotros desde COST el primer elemento es la divulgación de datos, y el que tiene los datos es el gobierno. Entonces nos toca primero
conversar con el gobierno para hacer un trabajo de incidencia y explicarle que a través de la divulgación de datos de todo el ciclo de vida de la obra pública va a generar confianza en los ciudadanos. Y esto genera, a su vez, muchos beneficios para el gobernante. De ahí trabajamos con el sector privado, que son las empresas que construyen normalmente, en la mayoría de los casos, la obra pública, también para que desde su rol empresarial sepan cuál es el papel que les toca en el momento de comunicar a las comunidades que están siendo beneficiadas o impactadas por los proyectos, el avance que tiene, la forma de relacionarse. Es también tratar de llevar desde lo complejo, como señala el profesor Manuel, a lo simple, porque precisamente un tema que señala María Victoria, que es que hemos complejizado todo, lo hemos enmarañado, y los jóvenes que ahorita están decidiendo quiénes nos gobiernan, no se están enterando, no saben que existimos desde la sociedad civil, los esfuerzos que se han hecho, y hay una desconexión y un desentendimiento. Entonces, es como llevar de lo complejo a lo simple. Después trabajamos con las organizaciones de sociedad civil, los estudiantes universitarios desde los espacios académicos, para que vayan a los proyectos de obra pública, para que los conozcan, para que se empoderen y se adueñen de la obra pública que los beneficia, para que la puedan elegir, los presupuestos participativos. Con el comentario de Javier también me hizo reflexionar, decir, mira, quizás estamos en el mejor momento de la democracia en algunas sociedades, en algunos países las mujeres tienen espacios de participación, de votación en algunas, no podemos generalizar en todas, y en algunos países, por ejemplo, que no voy a mencionar ningún país, tenemos candidatos presidenciales que le quieren quitar el voto a la mujer en nuestra propia América Latina. De esa forma estamos en un debate constante y yo creo que es un buen espacio para desde cada una de las trincheras en las que tenemos el privilegio, porque ya al ser académicos somos parte del 17% privilegiado de la sociedad y eso nos brinda un espacio de responsabilidad, de seguir compartiendo la información, seguir comunicando a la persona que tenemos al lado, desde los espacios más pequeños de nuestra propia familia. A veces yo tengo un familiar que vota por como quiere, y desde ese espacio mínimo podemos generar un impacto y ese rol nos da eso, ¿no? Entonces, desde COS lo que buscamos precisamente es construir confianza en los principales actores. También trabajamos con los periodistas para explicarles cuáles son los espacios de comunicación. Por ejemplo, en la ciudad de Bogotá tenemos los 140 proyectos prioritarios de la ciudad. Es una ciudad que está en una transformación actualmente, construyendo una línea de metro y desenvolviéndose a modos abismales en Ecuador, donde es Marcela, 30.000 proyectos de obra pública divulgados en datos abiertos hace un mes. En Jalisco tenemos 1.000 proyectos prioritarios con 22 municipalidades, y es un trabajo que a veces tú dices, esto debería ser la norma y lo fácil, como lo vemos cuando tenemos la oportunidad de venir a Europa, que para ustedes todavía tienen más confianza en sus gobernantes que nosotros en nuestra América Latina, pero es el espacio que nos tocó, y desde ese espacio, desde que nos tocó, es cómo asumimos la bandera y la responsabilidad histórica que tenemos como ciudadanos de luchar por la democracia. Muchas gracias. Felicitaciones, de hecho, de parte de María Victoria, Manu, de todos, de hecho. Bueno, vamos con una pregunta incómoda. Vamos mucho tiempo hablando del gobierno abierto, del Estado abierto, de los pilares del gobierno abierto, la transparencia, la participación, la rendición de cuentas, todo lo que tiene que ver con aquello. El gobierno abierto, en fin, es un proceso, es un modelo, no va a ser un fin en sí mismo, sino más bien un camino para llegar a tener más democracia en el mejor de los casos. Pero el ejercicio de la participación ciudadana informada también puede generar incomodidad en los gobiernos, ¿no es cierto? Y ahí se han visto casos de crisis de la democracia causados por más apertura. También, y del otro lado, en cambio, mayor apertura ha ayudado a que los ejercicios democráticos mejoren. Así que estamos todo el tiempo en este bucle constante de el ser o no ser del gobierno abierto versus ser o el no ser de la democracia y de la crisis de la democracia. Así que
Me gustaría conocer la perspectiva de cada uno de ustedes respecto de esto. ¿El gobierno abierto ha ayudado, cómo ha ayudado o todo lo contrario respecto de la crisis de la democracia? Así que empecemos por Álvaro. Bueno, gracias. Es una muy buena pregunta. Yo la voy a tratar de responder desde el ámbito con el cual trabajo con gobierno abierto, que es en el campo de las instituciones judiciales, ¿no? Yo creo que desde esa perspectiva, si tuviéramos que medir de 0 a 100 dónde estamos en 10, ¿no? Porque las instituciones judiciales, y retomando y tratando de conversar con lo que decían ustedes anteriormente, y si es, digamos, qué rol tienen las instituciones judiciales en esta crisis de la democracia o por qué están en crisis las instituciones judiciales, y lo que sí vemos es que son instituciones que siguen trabajando igual que hace 150 años. Han cambiado algunas pequeñas cosas, ahora se usan ordenadores, hay expediente digital electrónico en algunos casos, pero en la forma de trabajar, la forma de pensar, la forma de expresarse y la forma de comunicar siguen siendo la misma. En un panel el día de ayer nos reíamos cuando los representantes de América Latina, América del Norte y Europa Central, todos contaban que en sus respectivas regiones los jueces tienen este adagio que dice: los jueces solo hablan por sus sentencias, ¿no? Que es algo propio del siglo, no del pasado, del antepasado, ¿no? Entonces, los poderes judiciales no solamente hablan de una forma totalmente inentendible para la ciudadanía y para los que son parte del proceso judicial. Hay muchísimos ejercicios donde salen las personas de un tribunal y se les pregunta: ¿comprendió lo que pasó? Y no lo comprendió. ¿Cómo llegó a entender las cosas? Bueno, me la explicó mi abogado. ¿Y aún así las entendió? No, no las entendí. Entonces, los poderes judiciales sí tienen un problema serio y creo que son uno de los factores que pueden estar contribuyendo a esta crisis actual, ¿no? A esta crisis de este momento, que tiene que ver con esto de que como son instituciones que son opacas, que no rinden cuentas, que no publican datos, que publican sentencias que son inentendibles, larguísimas y autorreferenciales, ¿no? Porque se hablan a sí mismos, que son de todos los, digamos, de los 3, 4 componentes centrales del modelo de gobierno abierto, el que más les cuesta pero tienen anticuerpos tremendamente consolidados, esa es la participación ciudadana. Cuando nosotros tuvimos que hacer un mapeo global de experiencias de participación ciudadana para poder identificar, empezamos por América Latina, pero no nos alcanzaba la cantidad de experiencias como para decir, bueno, puedo hacer una publicación sobre este tema. Entonces tuvimos que ir a África, a Europa, al sudeste asiático, para poder tener algo de contenido para mostrarle a los poderes judiciales: bueno, miren, hay algunos casos en algunos países, en algunas regiones, donde están avanzando con participación ciudadana y se parece a esto, ¿no? Y así todo, si tienen que elegir, y si es un menú, ¿no?, tipo buffet donde uno se sirve la comida que quiere, participación ciudadana, nunca la eligen, ¿no? Entonces, sí son instituciones, por todas estas razones y en relación con lo que decía también en mi intervención anterior, son muy fáciles de atacar. Si yo fuera un gobierno con vocación autoritaria o demagógica o populista y tengo que ver cómo acumular poder, primero ataco al Poder Judicial, porque es muy fácil de cooptar, porque la ciudadanía no lo conoce, no confía en él. No, digamos, ¿por qué la ciudadanía va a salir a defender al Poder Judicial, ¿no?, en cualquiera de nuestros países? Digamos, hay pequeñas excepciones donde ha ocurrido, pero en la mayoría de los países atacan al Poder Judicial, limitan su independencia, lo capturan, nombran a magistrados afines en las Cortes Supremas y la gente no protesta. Y los jueces se indignan, dicen: ¿cómo la gente no sale a defendernos? Bueno, déjame explicarte por qué, ¿no? Entonces, creo que el gobierno abierto en el campo de la justicia es una promesa. Es una promesa con una finalidad, digamos, con un fin, ¿no? Esta película no sabemos cómo termina. Los que trabajamos en sociedad civil somos románticos y soñadores empedernidos y creemos que vamos a cambiar las cosas. Lo estamos intentando hacer. Hay, para ser justos, ejemplos de poderes judiciales
y sobre todo de líderes, ¿no? De líderes en Cortes Supremas, líderes personales, individuos, son liderazgos individuales, no institucionales, salvo en algunos contados casos, como por ejemplo el de Costa Rica, que es un liderazgo institucional, pero encontramos algunos líderes en distintos niveles del Poder Judicial que se animan a emprender estas reformas, se animan a empezar a recorrer el camino de la justicia abierta, pero con muchos temores, con muchos altibajos. O sea, hay algunas experiencias, hay muchísimo por hacer, de 0 a 100 estamos en 10, 15, y todavía la promesa del gobierno abierto no ha demostrado impacto, digamos, y ahí es algo que es muy importante discutirlo en un ámbito académico, ¿no? Necesitamos de la academia para que nos ayude a pensar cómo medir y cómo después evaluar el impacto de las intervenciones de justicia abierta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Incómoda? Perdón, otra vez. No, ¿verdad? Vale. Yo creo que no. Yo creo que no ha funcionado, pero yo siempre creo que no es suficiente. Yo soy muy ambiciosa, digamos, en el espacio de lo público. Siempre siento el déficit más que el avance, entonces me disculpo por eso, pero ¿por qué creo que no? Porque yo, digamos, hay un tema que me parece supremamente interesante poner sobre la mesa y es el problema de la generación de expectativas, digamos, el tema de expectativas que la academia ha estudiado profundamente, y es cuando yo genero expectativas, yo inmediatamente estoy, digamos, aumentando una brecha que ya existía. Yo digo, de esto que tenía como punto de partida 10, yo prometo 80. Y la expectativa es una mejora de 70, ¿sí? Si yo no genero expectativas y estaba en 10 y subo a 11, wow, crecimos, avanzamos. Pero a nosotros nos encanta hacer promesas, creo que esa es una deformación que tenemos, o porque las promesas son muy lindas, puede ser cualquiera de las dos, o son las dos. Entonces, a mí me parece que el problema con el gobierno abierto es la promesa que se planteó y se puso sobre la mesa versus los resultados objetivos de lo que ha ocurrido en, no sé, pongamos 10 años, por poner un marco temporal pequeño, ¿sí? Es pequeño en términos de los cambios, es pequeño para generar los cambios que requerimos, lo sé, pero es enorme para el que lleva 10 años esperando la promesa. Ese es el problema, ¿sí? Entonces, allí yo creo que sí que estamos muy lejos, no creo que los gobiernos se hayan abierto, creo que a nosotros nos encanta casarnos con el eslogan, ¿verdad?, con el mantra. A mí me encantan los mantras, además los mantras funcionan mejor, pero bueno, digamos que me encanta esta idea de, bueno, vamos a abrir el gobierno y la promesa, nos gusta la promesa, pero luego llevarla a la realidad es muchísimo más costoso, significa cambios reales en las distribuciones de poder, y el gobierno sigue siendo soberbio. Indudablemente el sector privado me parece aún más soberbio a propósito de cost. Me parece muchísimo más soberbio que el sector público, pero sigue siendo soberbio frente a la ciudadanía y sigue pareciendo, yo abro lo que quiero, y digamos, y no basta poner la información allí cuando la información está escrita en lenguas, poner la información no siempre tiene el efecto deseado, y esto me parece muy interesante. Yo que saco con ser transparente si cuando yo me vuelvo transparente nadie me entiende, ¿cierto? Si produzco en un idioma que la gente no entiende, a mí me parece que eso es un insulto, si me permiten decirlo, a nuestra ciudadanía, ¿cierto? Me parece que es como, yo siento que los hacemos sentir y las hacemos sentir ignorantes, porque no me entienden y yo ya soy transparente, señora, todo está en la nube. Sí, uno va al ministerio y le contestan, señora, todo está en la nube. ¿Y dónde está la nube? Sí, entonces allí me parece que estamos todavía muy lejos, para no decir que no hemos avanzado, pero yo siento que estamos todavía muy lejos de la promesa. Sí, vamos a ver, yo creo que la principal contribución de los enfoques, gobierno abierto, Estado abierto,
es mantener la aspiración por elevar el estándar. Antes he hablado de que el estándar va cambiando según la época y, de hecho, si nosotros nos vamos al concepto de democracia, si nos vamos al concepto de Estado de Derecho, la participación, la transparencia en su vertiente quizá más publicidad o la rendición de cuentas ya están ahí. ¿Qué es lo que nos aporta el gobierno abierto, qué nos aporta el Estado abierto? Seguir pues con esa expectativa, esa promesa de ir a elevar el estándar, a profundizar mucho más en la democracia, a generar nuevos enfoques, como por ejemplo lo que en Estado de Derecho pues, se suele hacer alusión como la publicidad en el Estado de Derecho. Pues aquí profundizamos mucho más, que haya lenguaje claro, que la información esté accesible. Por tanto, el balance es positivo en cuanto a que esa es una aspiración que se debe mantener. Si no tenemos la aspiración, ¿con qué nos vamos a quedar? Yo creo que no hay que renunciar a eso, en primer lugar, ¿no? Entonces, balance positivo y luego también ser conocedores de los riesgos que también lleva el gobierno abierto y el Estado abierto, ¿no? Antes de meterme en ello, sí que quiero hacer hincapié en que cuando se trabajan estas materias y al final se va calando en la sociedad, pues cierta cultura de, incluso en los servidores públicos, en la sociedad civil, de hacia dónde no tenemos que ceder hacia atrás. Porque, insisto, hay una tendencia, no solamente por los nuevos retos de la sociedad, sino hay una tendencia por parte de los poderes públicos pues a acaparar poder. Y eso conlleva retrocesos que no necesariamente significa que no va a haber una democracia. Democracia puede haber con el ABC si se cumple realmente. Prensa libre, elecciones libres, separación de poderes, etcétera. De lo que se trata de profundizar en la democracia y de no dar pasos atrás. A mí lo que me preocupa con relación al gobierno abierto, Estado abierto, es que al final pues, se adopten medidas o se vaya avanzando en cuestiones meramente formales. Si tenemos un reconocimiento de un derecho de acceso a la información pública y se regula, pero luego resulta que las vergüenzas de los gobiernos, de las administraciones, son precisamente lo que se intenta no conceder en el acceso, pues entonces no habremos avanzado mucho por mucho que tengamos una regulación, ¿no? Si luego establecemos órganos de control, órganos de rendición de cuentas, y resulta que no ponemos a personas independientes en ellas, o que no dotamos de presupuesto a estas instituciones, pues entonces estamos en un control formal, ¿no? Me preocupa mucho no solamente este cumplimiento aparente o esta consecución de objetivos aparente, sino también lo que bajo el pretexto del gobierno abierto o de afrontar los retos de la democracia, pues se utilicen o se adopten medidas completamente desviadas. Y, por ejemplo, si me voy a los contextos más actuales, nos preocupa la desinformación, pero a mí me preocupa que sobre pretexto de la lucha contra la desinformación amordacemos a la prensa. Me preocupa muchísimo, porque las bases de la democracia, eso sí que no hay que tocarlo. Yo entiendo el gobierno abierto y el Estado abierto como un enfoque complementario para profundizar, pero cuidado que no, el riesgo es que no nos vayamos bajo pretexto de dotar una mayor legitimidad a las decisiones judiciales a cargarnos la independencia del Poder Judicial. Y no cito países concretos. Nada más. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos. Yo creo que has hecho la pregunta del millón, ¿vale? O sea, que enhorabuena por la certeza. Como estamos en sede académica, creo que debemos empezar por el principio. A mí me gusta recordar que esto de que el gobierno abierto iba a ayudar a mejorar nuestras democracias es una hipótesis. No es una cuestión de fe, o no debería ser una cuestión de fe. Hace más de 3 décadas, cuando empezábamos a ver que los índices de confianza en la democracia en general iban cayendo, empezamos a plantear que era un problema de lejanía y que eso se solucionaba con procedimientos de participación ciudadana. Y convertimos la participación ciudadana en un mantra.
La participación iba a ser la fórmula mágica que nos iba a permitir que la sociedad volviera a recuperar la confianza en las instituciones y en quienes nos representan. Llevamos más de 3 décadas en España, que yo sepa, en sus países de América Latina más, porque fueron pioneros, en otros países también, practicando cuestiones de participación ciudadana. Unas con más acierto, otras menos, una con más ambición, otras menos. Unas bien enfocadas, otras absolutamente desenfocadas. Hemos tenido de todo. Y la confianza institucional no solamente no ha bajado, sino que ha incrementado. Luego, la participación ciudadana no era la solución mágica. Por lo menos la participación tal y como se ha estado planteando. Y entonces tocaría formular otras hipótesis. Pues tiene que ser otro tipo de participación. Por ejemplo, tiene que ser dinámicas más deliberativas que participativas. Ok, puede ser, pero planteémoslo, por favor, en clave de hipótesis. Porque si no, estaremos haciéndonos trampas a nosotros mismos. Y con el gobierno abierto creo que pasa un poco lo mismo. Podemos pensar que la transparencia, la rendición de cuentas, la cooperación, la participación nos van a ayudar a recuperar esa credibilidad. Pero planteémoslos como una hipótesis, porque tú decías miles de obras públicas con los datos abiertos. La pregunta es, ¿cuánta gente ha ido a mirar esos datos y para qué ha servido? Lo peor que nos puede pasar cuando hacemos políticas de transparencia es que seamos muy transparentes pero no nos mide nadie, porque a nadie le interesemos y por lo tanto ¿para qué nos van a medir? ¿No? ¿Para qué nos van a mirar? Perdón. Aquí en España se puso en marcha hace unos cuantos años ya un procedimiento de rendición de cuentas de la presidencia del gobierno. Se llama el programa Cumpliendo. Nosotros participamos allí en calidad de asesores metodológicos junto con otros colegas. Un esfuerzo impresionante por parte de la presidencia del gobierno, de la administración pública, de todos los ministerios que incorporan una serie, plantean lo que son los objetivos de gobierno y van haciendo una rendición de cuentas cada 6 meses de cómo se van cumpliendo esos objetivos de gobierno. No lo conoce nadie, no llega a nadie. ¿Qué impacto ha tenido? No diré que ninguno, porque tampoco se ha medido, pero apenas ha conseguido tener el impacto que buscaba. Por lo tanto, podemos ser muy transparentes y no interesarle a nadie, y que nadie venga a mirarnos. Y entonces, ¿estamos mejorando así la confianza y la democracia? Difícilmente. Entonces, a mí me gusta ver todo esto como un conjunto de hipótesis, y creo que eso conlleva la obligación de tener una atenta disposición a la evaluación de políticas públicas continua. Solamente con dispositivos que nos permitan ir evaluando en el día a día, de forma continua y permanente, cómo van evolucionando esos indicadores, podremos saber si efectivamente esto que llamamos al gobierno abierto, como conjunto, ¿no? Y que además también va evolucionando como idea con los años, si realmente tiene el impacto que estamos buscando o no lo tiene. Yo creo que a día de hoy, de momento, la respuesta no es positiva. ¿Quiere decir eso que hay que abandonarlo? En absoluto. Quiere decir eso que hay que ver qué es lo que no está funcionando y ponerle respuesta. Pero eso pasa, y más en un ámbito como este, en un ámbito académico, por formular todo esto en clave de hipótesis y no en clave de cuestión de fe. Bueno, pues, dado que este es un foro académico, permitidme una pequeña reflexión histórica. Vamos a ver, la democracia en la que vivimos ahora, sobre todo a partir del año 45, es el fruto de un larguísimo proceso histórico que nace con la Ilustración, esencialmente nace con la Ilustración. Entonces, dentro de la Ilustración siempre hay un ideal de racionalidad y la creencia de que vamos a avanzar, ¿no? Ya Kant cree que si conseguimos esto que llamamos ahora democracia y Estado de Derecho, y sobre todo fundado en la idea de tratar al hombre con dignidad como un fin y nunca como un medio, llegaremos a la paz perpetua. Hegel también establece un modelo de avance hacia el Estado que al final será la superación de las visiones particulares en un mundo en el que el bien común es asumido por todos. Entonces hay un proceso histórico en el que todos creíamos y efectivamente la democracia, decía John Donne, que era un camino inacabado. Es un camino inacabado, vamos avanzando. Dahl hablaba de poliarquía porque decía que la democracia es un concepto demasiado exigente, entonces nosotros vivimos en la poliarquía, que es otro modelo de democracia muy limitado, ¿no? Pero vamos avanzando, siempre hemos querido en el avance, y es verdad que avances y retrocesos, ¿no?
y se ha hablado mucho de ciclos de la democracia. Entonces, bueno, ha habido avances, hay retrocesos. En los años 60 hubo avances y retrocesos y así sucesivamente. Luego cayó el muro de Berlín y creímos, ya con Fukuyama, ¿verdad?, que era el fin de la historia. El camino ya nos llevaba hacia una democracia plena y una estabilidad, algo parecido a la paz perpetua de Kant. La realidad es que hoy en día el problema para mí es que todo esto de los ideales ilustrados parece que está en crisis. No es crisis solo de la democracia, es crisis de las bases conceptuales que han traído la democracia. Y entonces esto nos lleva a hablar de cambios de época, ¿no? Y este cambio de época es ya muy peligroso. No es la crisis de la democracia, es algo más profundo. La democracia siempre ha tenido sus ciclos y sus pequeñas crisis, pero siempre iba avanzando el papel de la mujer, iba avanzando el estado de bienestar, iba avanzando poco a poco en América Latina con todas sus dificultades. Pero ahora mismo no sabemos, ¿no?, qué es lo que hay. Es un cambio de época en el cual la ilustración oscura, de la que hablan algunos analistas americanos, la idea de el miedo, la irracionalidad permanente, ¿no?, el poder por el poder, el control y la capacidad de engaño que tienen las nuevas tecnologías. Todo esto nos cambiará radicalmente. Entonces, para mí ese es el riesgo que tenemos ahora mismo. No estamos en un modelo de cambio temporal, sino probablemente en un cambio de época, o el peligro de un cambio de época. En ese contexto, ¿qué podemos hacer, ¿no? Gobierno abierto es una respuesta. Gobierno abierto, como todos los diseños institucionales, estamos hablando de diseños institucionales, y los diseños institucionales son muy complejos. Hacer un diseño de cómo transformar una organización es complejo, pero cambiar las reglas del juego es mucho más complejo. Entonces, en análisis de políticas, tú sabes que los wicked problems, los problemas complejos, requieren diseños muy complejos. Y tú no sabes nunca cuál es el punto, lo que llamamos el leverage point, el punto de impulso en el que en un país, en un momento histórico, tú puedes transformar positivamente. Y eso es muy complejo de encontrar. Entonces, mi investigación, ahora suspendida durante el tiempo que esté en este cargo, iba muy por ahí, es decir, cómo encontrar leverage points en diversos diseños institucionales a lo largo del mundo que te permitan entender cuáles podrían ser los puntos de apoyo en un momento dado que pueden ayudar al cambio, al diseño institucional. Gobierno abierto en algunos países ha encontrado algunos puntos de apoyo en un momento histórico, en otros no, y entonces vamos viendo cómo esto es mucho más complejo que simple y llanamente elaborar una ley, tener buena voluntad, querer cambiar las cosas, sino es algo extraordinariamente complejo porque genera muchas veces las consecuencias imprevistas. Y las consecuencias imprevistas pues están ahí, tienes que reforzar luego respuestas que muchas veces te sacan del camino. Entonces, bueno, para mí la idea fundamental es, estamos en el lado correcto de la defensa de la ilustración, de la racionalidad, de eso que Kant llamaba el tener al hombre como un fin y no como un medio, pero tenemos un riesgo enorme y los diseños institucionales para defender este modelo son muy complejos, muy difíciles y hay que encontrar los puntos de apoyo. Estoy de acuerdo con el profesor. y bueno, y con varias de las acotaciones que han mencionado, yo creo que lo que dice el profesor es que estamos en un momento de cambio y ahí no podemos dejar de ver que gobierno abierto se crea en un momento en el que el mundo estaba liderado por otras personas, con otras ideologías, y lo veíamos muy bonito y se implementaba muy bonito, y a lo mejor nos toca preguntarnos cómo se ve hoy día en el contexto del liderazgo a nivel de países global el gobierno abierto, ¿no? Son dos contextos distintos, la inteligencia artificial está acá y de la misma forma la democracia. La democracia, creo que lo que estamos es ante un proceso de transformación, de cambio, y resistimos nosotros mismos, desde la sociedad civil, desde los gobiernos, desde el sector privado, precisamente ese cambio. O sea, es más cómodo quedarse en la zona de confort donde si yo tengo el conocimiento soy realmente un privilegiado, a un mundo en el que me toca hablar con personas, a lo mejor nosotros, como decía un colega mío que está en Escocia, que nosotros ya estamos convencidos
A lo mejor nosotros somos los convencidos de que esto es, pero nos falta es cómo nos comunicamos con los que no están convencidos. Y hablando de estadísticas, nos preguntamos qué porcentaje del planeta tiene y en qué porcentaje espacios democráticos de participación. Somos sociedades y venimos de sociedades privilegiadas. Si vemos como la democracia como el mejor mecanismo para solucionar y ponernos de acuerdo, pero no precisamente el resto del mundo está en la misma sintonía. Y nosotros podemos realmente impactar la sociedad en la que nos desarrollamos, con las que nos educaron, en la que crecimos, en la que creemos, pero cómo nos comunicamos, conversamos y encontramos espacios de coincidencia también con otras sociedades en un mundo actualmente multipolar. Y yo creo que el gobierno abierto precisamente sí ha funcionado para crear un espacio de ideas, porque de otra forma no estaríamos aquí en este panel con este hermoso público escuchándonos, en el cual podemos conversar entre los convencidos para encontrar formas de salir a la sociedad, a los jóvenes, a la ama de casa, a los políticos. Yo el otro día posteé algo con una alcaldesa, yo soy de Panamá, y una alcaldesa de Panamá, y el impacto que tienen, ahora se están eligiendo en la ciudad de Panamá, los dos alcaldes más importantes son influencers. Uno, el de la ciudad capital, tenía un podcast de cereales y quedó electo alcalde, y la otra es una lideresa joven que es influencer también y quedó electa alcaldesa de la ciudad de Panamá, y eso lo estamos viendo. El propio presidente de Estados Unidos, digamos, salía en un show de televisión. Y no es algo nuevo, porque también hemos tenido otros presidentes de Estados Unidos que también eran actores y del mundo mediático. Es algo que es normal, pero hoy día nos sorprende ver, y en los rostros puedo ver la sorpresa de que sean los influencers los que estén en la política. Eso es probablemente el siguiente paso que nos toca desde gobierno abierto, desde nuestras organizaciones, cómo hablamos con los influencers para que comiencen a hablar de estos temas y que comiencen porque su impacto es mucho mayor que el impacto que nosotros podemos tener desde la academia, los espacios filosóficos y a lo mejor no entendibles para ellos, ¿no? Entonces creo que es un espacio de transformación tecnológica en el cual nosotros debemos saber adaptar el mensaje para todos los diferentes públicos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Javier me decía que si podemos debatir, pero creo que me están respirando por la nuca ahora mismo, así que no podemos, pero podemos tomarnos un café y lo debatimos con mucho gusto. Bueno, voy a tomar algunos aspectos, o más bien términos muy relevantes que hemos conversado el día de hoy. Entre esos, por ejemplo, lo que mencionaba Cristina, el gobierno abierto como una hipótesis. Creemos que puede ser una solución, pero ahí vamos a lo que mencionaba también por acá, tanto Álvaro como María Victoria, que es al mismo tiempo una promesa. Hemos visto esto como una promesa de los gobiernos hacia la sociedad civil, de la sociedad civil entre la sociedad civil, a la academia, etcétera. Pero también nos decía Javier, pensemos en el estándar, hay que elevar el estándar. El gobierno abierto elevó el estándar de la democracia, del ejercicio democrático como tal. Pero también esto tiene que ser medido, que es lo que nos decía Cristina. Hay que medir la democracia. ¿Cómo el gobierno abierto ha aportado o no ha aportado? ¿Cuáles son los KPIs ahí? ¿Cómo hemos avanzado aquí? Es decir, ¿qué impacto el gobierno abierto nos ha producido en el ejercicio de la democracia en todos sus aspectos? ¿Ha mejorado, no ha mejorado? ¿Cuál ha sido este impacto? Inclusive, si el impacto ha sido incómodo, pues algo hemos movido por ahí. Sin embargo, fundamentalmente estos espacios académicos, como bien mencionaba Manu, son para generar estos espacios de sinergia, de conversación entre los que estamos convencidos y los que no estamos convencidos, porque un día podemos estar convencidos y otro día no tan convencidos, que nos pasa también. Y pues lo que finalmente hay que repensar todo esto. Yo creo que estos espacios académicos nos ayudan a quedarnos con más preguntas, a hacernos más preguntas que tener más respuestas.
Y habrá que preguntarnos qué tanto nos ha demostrado el gobierno abierto como receta para fortalecer, o como decía Javier, para profundizar la democracia y sobrevivir a los ciclos que mencionaba Manuel justamente, estos ciclos de los cambios de época que estamos viviendo en el marco de la democracia. Así que les dejo esas preguntas para que nos sigamos preguntando todo esto durante el café, durante las siguientes conversaciones que vamos a tener en esta y las siguientes salas. Agradezco a todos, a Manuel, a Cristina, a Javier, a María Victoria y a Álvaro por este espacio, y a todos ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Disfruten de todo el congreso, por favor. Gracias.